Amados hermanos de la Iglesia Paz Church Maturín, Iglesia de la Paz de Maturín, yo les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Nos sentimos muy contentos de su presencia. También a aquellas personas, vecinos, amigos e invitados especiales que andan en la búsqueda de Dios, andan en la búsqueda del crecimiento espiritual en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y que es una necesidad, hermano, existencial. Yo, en el nombre de Jesús, quiero decirle que nosotros somos una iglesia que se reúne en células o en las casas principalmente. Esa es la columna vertebral de nuestra iglesia Paz Church. Nos reunimos de miércoles a viernes en diferentes horarios a partir de las 5 de la tarde. Unos se reúnen a las 5, otros a las 6, otros a las 7 de la noche. Están cordialmente invitados aquellas personas. Además de este culto familiar, nosotros nos reunimos individualmente en diferentes sectores de toda la ciudad de Maturín. Si ustedes quieren contactarnos, pueden hacerlo a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook y de YouTube. También para los miembros de nuestra iglesia, nosotros los motivamos a que participen de la torre de oración. La torre de oración se lleva a cabo de lunes a viernes y cada uno de los líderes correspondientes, líderes de célula, supervisores de sector y líderes de color les pueden informar. A continuación, yo quiero que ministremos los diezmos, ofrendas y primicias. Yo quiero hoy hablarles del 12º principio para ofrendar. Y este principio lleva por nombre que nosotros debemos ayudar desinteresadamente y generosamente a aquellas personas que están necesitadas. Yo les voy a explicar, les voy a leer a continuación en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 10, en el versículo del 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, o sea, a una posada, y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí vemos 3 personajes, hermanos. Vemos a un sacerdote, una figura religiosa. Vemos a un levita, también una figura religiosa encargado de servir dentro de la congregación del templo, del templo de Dios. Y vemos a un samaritano. El samaritano representa una persona cualquiera del mundo, en este caso, ¿verdad? En aquella época los samaritanos eran despreciados por los judíos porque ellos no eran de descendencia judía. Y la creencia religiosa de los judíos era que ellos no se juntaban con los samaritanos por temor de contaminarse. Entonces, ustedes pueden ver que
la persona de quien tuvo misericordia de ese herido fue el samaritano. Jesús nos enseña a través de esta parábola, ¿verdad?, el principio de la misericordia para con los demás, además de ser un principio como yo lo estoy exponiendo, un principio para nosotros ofertar, que al momento de nosotros ofrendar, debemos hacerlo sin esperar nada a cambio y hacerlo de forma generosa como lo hizo este samaritano. Esa es la forma que Dios quiere y la forma que agrada a Dios de que como nosotros debemos, en este caso, ofrendar. Entonces, mis hermanos, vamos todos nosotros a ofrendar nuestros diezmos, ofrendas y primicias en el nombre de Jesús. Aunque no pueda
Amados, vamos a extender nuestras manos hacia el alfolí, para consagrar estas ofrendas y declarar las promesas de Dios en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros dedicamos y consagramos estos diezmos, ofrendas y primicias para gloria de tu nombre. Yo declaro para aquellos que ofrendaron, que Dios les multiplica abundantemente su semilla. Y aquellos que primiciaron, yo declaro la abundancia de sus depósitos y declaro también que la fuente de provisión nunca se agotará. También en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, Señor, que tú nos bendices, dándonos la inteligencia, aumentando nuestras habilidades para multiplicar nuestras semillas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos, hermanos, con este culto familiar. Hoy tenemos un tema de mucha importancia a lo largo del año. Hermanos, hoy nosotros estamos presentando el tema para el año 2021. Ustedes podrán ver en pantalla el símbolo que representa este tema. Y estas señales acompañarán a todos los que creen. Marcos 16, 15 al 18. Este tema fue escogido por el liderazgo de la Iglesia de la Paz en Brasil, y nosotros también seguimos los lineamientos del trabajo o del tema principal, y vamos a tomar esta palabra como palabra rema para nuestra iglesia. Hermanos, nosotros sabemos que estamos esperando un gran avivamiento, y no solo local, porque nosotros sabemos que en nuestro país nosotros tenemos promesas de Dios, profecías de Dios, de que el avivamiento comenzará en las casas, y nada más oportuno que este tema escogido por el liderazgo de la Iglesia de la Paz en forma internacional. Hermanos, estamos en el Espíritu. Bueno, hermanos, este tema del cual nosotros vamos a hablar, esta predicación, lleva por título: estas señales acompañarán a los que creen. Yo me voy a basar primeramente en esta palabra, Marcos 16, de nuevo, versículos 15 al 18, y dice así la palabra. Y les dijo, ¿quién dijo? Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo quería decirles que el foco de este tema de hoy es la fe, es el creer. Nosotros sabemos, hermanos, que la fe se refiere a nosotros creer, estar convencidos de lo que estamos creyendo, y estar convencidos también de que eso que estamos creyendo, que no vemos, se va a cumplir. Entonces, yo quiero leer este pasaje, ¿verdad? Y nosotros vamos a hacer un pequeño comentario referente a este pasaje, y ahora vamos a cubrir el mismo capítulo 16, pero desde el versículo 9 al versículo 20. Y dice así la palabra: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y yendo ella,
lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de caminos a Emaús, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aquí nosotros podemos ver que Jesús, a pesar de haber anunciado en varias oportunidades su partida y su resurrección, ustedes se pueden dar cuenta que los discípulos de Jesús no creyeron, tenían dureza de corazón. Podemos ver que una vez que Jesús murió, estaban más atemorizados que nunca, tenían temor por sus vidas y no creyeron tampoco lo que Jesús le había enseñado, que él destruiría el templo era la carne, y que resucitaría al tercer día. Ahora yo lo que quiero hacer ver aquí es con relación a quién se apareció Jesús después de resucitado. Se le apareció a los discípulos amados, a los que estaban, como se puede decir, mejor entrenados y ungidos desde el punto de vista espiritual. No, hermanos, ustedes pueden ver aquí que la primera persona que se aparece, Jesús resucitado, fue a María Magdalena. Y aquí la palabra dice, de quien Jesús había echado 7 demonios. Y vamos a preguntarnos por qué será que los discípulos de Jesús no hicieron caso o no creyeron de lo que María Magdalena había dicho. ¿Será porque ella era una mujer o había sido una mujer del mundo, una mujer que fue prostituta y de la cual Jesús echó 7 demonios? O sea, eso no la calificaba a ella para poder haber tenido ese encuentro con Jesús y para poder haberles anunciado a los discípulos de la resurrección de Jesús. Entonces, esa es una pregunta que nosotros nos debemos hacer. Entonces, ustedes pueden ver aquí que Jesús escoge a 2 personas totalmente, si se puede decir, extraña al círculo de los 12. Y cuando estos 2 personajes le participan o le informan a los apóstoles de que ellos tuvieron un encuentro con Jesús resucitado, tampoco lo creyeron, hermanos. Entonces, ¿a qué me refiero yo? ¿Por qué Jesús se aparece a estas personas y no a los discípulos ungidos, preparados, enseñados y entrenados por Jesús, que posteriormente se convertirían en los enviados a las naciones o apóstoles para las naciones? Hermanos, lo que quiere decir esto es que cualquiera de nosotros que busquemos a Jesús, lo vamos a encontrar. Y seguramente estas personas tenían compromiso con Jesús cuando él estaba vivo. Y en segundo lugar, estos 2 personajes, primero María Magdalena. María Magdalena amaba a Jesús. Ella fue la que ungió sus pies con el perfume caro y lo secó, lo enjugó con sus cabellos. Y estos 2 discípulos, cuando iban caminando, iban comentando de los sucesos de la crucifixión y tal vez llorando y entristecidos por la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, lo que le quiero decir, hermano, es que cualquiera de nosotros puede tener un encuentro con Jesucristo. No necesariamente tú tienes que ser un maestro o un summa cum laude
teológico o un personaje que tenga mucho conocimiento. No, hermano, si tú buscas a Jesús, si tú buscas a Dios, tú lo encontrarás y lo dice la palabra. Yo quiero comentarles, hermanos, referente al tema principal que se refiere a creer, estas señales acompañarán a los que creen, ¿verdad? Creer significa tener fe. Y yo quiero reforzar nuestra fe por medio de la palabra de Dios, diciendo que en Hebreos capítulo 11, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en su versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero agregarles además de que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Y al mismo tiempo, al creer que Dios existe, es de que Dios es capaz de premiarnos, de, como dice, darnos galardón por esa fe. También en Marcos capítulo 9, versículo 23, dice, al que cree, todo lo es posible. Yo declaro que esta palabra yo la siembro en los espíritus de cada una de las personas que están, de los miembros de la iglesia, invitados especiales, amigos, que están viendo este mensaje. Yo declaro que esa semilla da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en el nombre de Jesús. ¿Qué significa tener fe? Fe significa ejercer autoridad. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros nacimos de nuevo. Y una vez que nacimos de nuevo, nos hicimos herederos de Dios, nos convertimos en nuevas criaturas espirituales. Además de convertirnos en nuevas criaturas espirituales, nos convertimos en hijos amados de Dios. Hijos amados de Dios, que quiere decir que nosotros tenemos una herencia y nuestra herencia está contenida en la Sagrada Biblia, en todas las promesas que Dios nos da a todos nosotros, los creyentes, a todos aquellos que creemos. Podemos decir que también nos convertimos en embajadores del cielo en la tierra. Embajadores del cielo en la tierra quiere decir representantes de Dios aquí en la tierra. Nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad principal de traer ese cielo a la tierra por medio de la palabra de Dios, por medio del poder de Dios, que luego vamos a comentarlo a través de los dones. Nosotros tenemos como función principal, nosotros los creyentes, cristianos, evangélicos, hermanos, tenemos la función principal de mostrar el amor de Dios a todas las personas. Oportunamente el hermano Raufi Dorado predicó la semana pasada referente al amor. Ese amor de Dios, el amor que Dios tuvo por nosotros, de enviarnos a su Hijo Jesucristo, para que nosotros creyéramos en Él y fuésemos salvos de la condenación eterna y hacernos merecedores de la salvación, de la vida eterna, hermanos. Nosotros ese amor como creyentes tenemos que mostrarlo al mundo. Pero volviendo de nuevo al tema, en Marcos capítulo 16, en su versículo 17, yo quiero mostrarles que por medio de la palabra nosotros ya fuimos empoderados. Nosotros ya tenemos el poder para hacer todo lo que Jesús hizo y mucho más. Dice así, y estas señales seguirán a los que creen. No dice seguirán a los pastores, seguirán a los líderes de color. No, hermano, a los que creen, desde el más alto o desde el más grande hasta el más pequeño. Si tú crees, tú puedes hacer todas estas cosas en mi nombre.
En el nombre poderoso de Jesús echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No dice orarán por los enfermos y sanarán. No, impondrán las manos sobre los enfermos. En algunas oportunidades simplemente con el hecho de colocar las manos sobre el enfermo ya está sanado. Eso depende de su fe y depende de la voluntad de Dios. Bueno, hermano, estamos empoderados. También para reforzar lo que explicamos anteriormente, de que cualquiera de los miembros de la iglesia nacido de nuevo, desde el más pequeño hasta el más grande, puede hacer estas señales y maravillas que son mostradas aquí en el capítulo 16, versículo 15 al 18 del Evangelio de Marcos. Voy a leerles esta palabra que está en Mateo capítulo 11, del versículo 11 al versículo 12. Dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, hermano, quiero hacer énfasis en esto. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Que quién? Que Juan. Juan en aquella época representó algo mayor. Fue un enviado de Dios, y se puede decir que cierra el capítulo de los enviados de Dios, de los profetas de Dios enviados en aquel tiempo. Ustedes saben muy bien que Juan fue enviado para preparar el camino a través del mensaje del evangelio del arrepentimiento y el bautismo en las aguas. Y aquí nosotros podemos ver que nos dice, pero ¿cómo es esto? Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Hermanos, simplemente por el hecho de nosotros haber nacido de nuevo, de nuestro espíritu estar resucitado, de que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, de que nosotros estamos inmersos en la presencia del Espíritu Santo y empoderados con su poder para hacer toda buena obra, hermanos, nosotros somos considerados por la palabra. Esto no lo estoy inventando yo, y ustedes lo pueden ver por medio de estos versículos, que cualquiera, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Por eso es que nosotros volvemos al texto que comentamos al principio, de que se aparece a María Magdalena, de la cual Jesús había echado 7 demonios, y vemos a estos dos personajes que iban por el camino, que habían sido seguidores de Jesús, que no eran, hermanos, eran pequeños, no eran los discípulos, ni eran los apóstoles, ni eran los sacerdotes, eran simplemente dos personas que estaban entristecidos por la muerte de Jesús, pero creían en Jesús y escuchaban su palabra, escuchaban sus predicaciones. Bueno, hermano, con esto quiero reforzar que nosotros estamos empoderados, y esa fe que nosotros debemos tener en la palabra significa ejercer la autoridad. ¿Y qué fue lo que nos dijo Jesús para que nosotros ejerzamos nuestra autoridad? Dijo de nuevo Marcos 16, del 15 al 18, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Repitan conmigo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
Tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Coloquen sus manos en esta posición y digan: yo recibo esta palabra en mi espíritu en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que me empoderes de eso que dice tu palabra. Dame la unción de poder del Espíritu Santo. Dame la unción de romper yugos de esclavitud, yugos de pecado, yugos de opresión, yugos financieros, yugos familiares que nos impiden tener unidad familiar, yugos que nos han impedido hasta este momento nosotros alcanzar la plenitud de Cristo en el nombre de Jesús. Ahora pasemos a otro aspecto que significa tener fe, creer. Ser movido por lo sobrenatural. Nosotros, hermanos, debemos desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Nosotros debemos fluir en los dones del Espíritu. Tengo esta sonrisa porque me estoy acordando de algo que les voy a comentar. Hermanos, ¿cómo se desarrolla una relación con el Espíritu Santo? La relación con el Espíritu Santo se desarrolla a través de algo de lo cual nosotros insistimos e insistimos e insistimos. No hay otra manera, no hay una fórmula mágica que mediante nuestra intimidad con el Señor. Esa relación con el Espíritu Santo se desarrolla por medio de la búsqueda de la presencia de Dios en oración, en adoración y en lectura de la palabra, hermanos. No hay otra fórmula mágica. Tienes que pagar el precio y eso lo haces tú individualmente. Es un compromiso que tú tienes y tienes que ser fiel. No es que un día sí, un día no, en la mañana sí, en la mañana no. No, hermanos, tiene que haber fidelidad y compromiso. Fluir en los dones del Espíritu, hermano. Una vez que nosotros hemos alcanzado este nivel de intimidad, hermano, los dones del Espíritu van a comenzar a manifestarse. Hermanos, son un regalo de Dios. Un don es un regalo de Dios. Para todos los creyentes, para todos los que creen. Si tú no crees, no lo vas a tener. Pero si como dice el tema que estamos tratando hoy, de los que creen, para los que creen, verán todas estas maravillas y portentos y señales que señala la palabra. Fluir en los dones del Espíritu, a través de los dones del Espíritu, hermano, Dios nos empodera por medio del Espíritu Santo para que nosotros prediquemos la palabra con poder, para que nuestra palabra no sea una palabra fingida de solo teoría, sino que se manifieste el poder de Dios. Primero, el amor de Dios, y a través del amor de Dios se manifiesta el poder de Dios por medio de estos dones. Y que también no solo creer en los dones, sino practicarlos. Si tú deseas, tienes el deseo de recibir de Dios el don de sanidad, hermano, tienes que orar por los enfermos. A cualquiera que veas por ahí, moribundo, enfermo, con alguna dolencia, algún achaque, ora por él. Esa es la forma de desarrollar el don correspondiente. Al principio gatearás, después caminarás y después correrás y desarrollarás el don, lo perfeccionarás. El Espíritu Santo te va a perfeccionar en el poder, hermano, para tú cumplir el propósito que Dios tiene, que es demostrar el amor de Dios a las personas y bajar el cielo a la tierra en el nombre de Jesús. Quiero hacerle este comentario, hermano. Mire, los grandes hombres y mujeres de Dios han enseñado una y otra vez que la oración en lenguas es la puerta de lo sobrenatural. Yo les voy a decir algo con relación a esto y a lo mejor me estoy extendiendo mucho en este aspecto, pero es importantísimo, hermano, que tú practiques la oración en lenguas. Hay personas que dicen, no, pero es que yo fui bautizado en lengua una vez, pero es nada más cuando voy a la iglesia que hay una unción poderosa, que mi mandíbula empieza a moverse y yo empiezo a orar en lenguas. No, hermano, el profeta controla al espíritu del profeta. Eres tú el que controla las lenguas.
Eres tú el que oras en lenguas cuando tú quieres. Y les voy a decir algo que no pensaba comentárselo en este mensaje, que es de que, hermano, mire, yo tenía dudas antes de hablar en lenguas, yo tenía dudas. Y de hecho, estando yo en una oportunidad, en una conferencia de nuevos convertidos, era una conferencia pre-bautismo, el pastor que estaba predicando dijo: yo tengo ciertas dudas de aquellos hermanos que no hablan en lenguas. ¿Por qué? Vamos al texto de Marcos 16, versículos 15 y 16. Hablarán nuevas lenguas aquellos que creen en Jesús. Hermano, esa palabra me redargulló. Era el Espíritu Santo hablando a través de ese pastor. Y me hizo que yo comenzara una búsqueda, y fue una búsqueda de más o menos 6 meses en oración y ayuno para yo conseguir ser bautizado en lengua. Ya yo era bautizado en el Espíritu Santo, porque la mejor evidencia del bautismo del Espíritu Santo es tu transformación, tu cambio espiritual. Pero las lenguas de oración son una herramienta muy importante para tu edificación, para tu crecimiento espiritual y para que se abra la puerta de lo sobrenatural. Tienes que creer, si lo crees, practícalo. Porque si lo crees y no lo practicas, entonces no es fe, no es obra, no estás haciendo la obra de fe. Entonces, sabemos que las lenguas de oración es la puerta a lo sobrenatural. Entonces, ya este punto, fe significa ser movido por lo sobrenatural. Ahora otro punto, fe significa tener una vida de oración, hermanos. Y aprovecho la oportunidad, querida y amada Iglesia Paz Church, Iglesia de la Paz de Maturín, hermanos, para que ustedes participen de los cultos familiares los días domingo a las 7. Hermanos, ¿para qué nosotros hacemos estos cultos a las personas que son convidadas y que tal vez no tengan conocimiento de la palabra? Hermanos, buscamos la presencia de Dios. Nosotros creemos que cuando nosotros adoramos al Señor, cuando escuchamos la palabra, cuando leemos la palabra de Dios y cuando oramos, nosotros estamos en la presencia de Dios. Invocamos la presencia cuando lo mencionamos, lo declaramos con nuestra boca. Hermano, participa de la torre de oración. Los motivos, hermano, para participar de la torre de oración. La torre de oración, hermano, es, si se puede decir, un llamado congregacional para orar en acuerdo por aquel principio que está establecido en Mateo 18, versículo 19, que si nos ponemos de acuerdo por algún asunto, Dios lo va a conceder. Pero tenemos que ser fieles, tenemos que tener compromiso y tenemos que tener perseverancia y paciencia, porque ahí no dice, en esa palabra no dice que Dios te lo dará inmediatamente. Nosotros tenemos que orar. Hermanos, tenemos que orar persistentemente, pacientemente, hasta alcanzar la promesa. Entonces, hagámonos participantes de esa torre de oración por los principales pedidos de nuestra iglesia, necesidades de nuestra iglesia. Tenemos también un grupo de intercesión, hermanos. Un grupo de intercesión que ora por aquellos casos más difíciles. En este grupo estamos incluidos principalmente los líderes de color, líderes de sector. Hermano, aquella persona que tenga un llamado para la intercesión, hermano, participe de la torre de oración y hable conmigo si quiere participar de este grupo. Participe de su célula o en su defecto, si por alguna razón de salud durante este tiempo de cuarentena usted tiene gripe, se siente mal, y tiene temor de reunirse en grupo, tiene temor de contaminarse, hermano, usted puede participar, puede hacer un altar familiar en su casa. Hacer un altar familiar en su casa es usted como sacerdote o sacerdotisa, llamar a su familia, compartir una palabra y orar en familia por las necesidades de la familia, por las necesidades de la iglesia, por las necesidades del país, por la situación del país. Hermano,
La oración tiene poder, hermano, porque mueve la mano de Dios, mueve el brazo de Dios, que es poderoso. Entonces, pasamos a otro punto que significa fe, significa ser proactivo en el servir. ¿Qué significa ser proactivo? Ser, anticiparse, ser intencional para hacer algo, es ser proactivo. Organizarse antes de hacer algo. En este caso, nosotros sabemos muy bien que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, vino al mundo no para ser servido, sino para servir. Y esto que le estoy hablando es un ejemplo, porque nuestro ideal de cristiano es Jesús. Él hizo todas estas cosas para que nosotros aprendiéramos viendo qué fue lo que Él hizo. Dios se revela a través de la Biblia. ¿Cómo sabes tú estas cosas? Tienes que leer la Biblia. Y a través de la lectura de la Biblia, Jesús se revela, el Padre se revela a través de la Biblia. Por eso es que es tan interesante, tan importante nosotros leer la Biblia. Pero en este caso nos estamos refiriendo a que Jesús vino para servir, al punto que Él demostró a través de lavarle los pies a todos sus discípulos que Él estaba dispuesto a servir a todos como obrero, como siervo. Y fue un siervo, fue un obrero de todos nosotros. Hasta el punto de despojarse de su condición de Dios, hermano, y morir en su condición de hombre y de la muerte más cruel, que fue la muerte de la cruz. Esa era una muerte vergonzosa, hermano, y atroz, cruel, sanguinaria, ¿verdad? Ese tipo de muerte que sufrió Jesucristo por todos nosotros, que hoy en día la iglesia de Jesucristo está levantada en este mundo por ese sacrificio de Jesús, donde derramó su sangre, y con el precio de esa sangre, Él compró nuestras almas al enemigo, hermano. Y hoy debemos darle gloria a Dios por esta salvación tan grande. Entonces, al decir yo servir, y ahora voy al aspecto particular, hermano. Usted tiene un talento. Tal vez usted sea mecánico. Tal vez usted sea profesor, profesora, médico, odontólogo, lo que sea. Cualquiera de las profesiones o talento, músico. Hermano, pon tu talento al servicio de Dios y Dios te va a bendecir. Hay personas que se abstienen por timidez o tal vez por egoísmo o por mezquindad de ofrecer sus servicios a Dios. Muchas personas están, si se puede decir, influidas por un espíritu religioso en el que lo único que hacemos es criticar lo que hace el pastor, criticar lo que hacen los hermanos de los ministerios de apoyo. Ay, mira, yo lo haría así. Ay, no, mira cómo lo hicieron. Ay, qué feo quedó eso. Pero si tú tienes un don, si tú tienes un talento, ponlo al servicio de Dios. Ponlo al servicio de tu iglesia. Y al ponerlo al servicio de tu iglesia, al ponerlo al servicio de los ministerios, hermano, tú estás trabajando para Dios, no es para mí, hermano. Porque nosotros somos sustituibles. Hoy estoy aquí, mañana o en el futuro estará otro pastor, hermano. O serás el pastor, o tú mismo serás el pastor que esté aquí predicando y motivando, exhortando y consolando y edificando a las personas por medio de la palabra. Bueno, cooperemos, hermano. Nuestras puertas están abiertas. Todos conocen mi teléfono, está en todos los grupos. También yo quiero decirles que nosotros podemos servir en cualquiera. Nosotros tenemos una necesidad, y lo digo aquí, para personas que se capaciten en lo que llamamos el Ministerio de Apoyo Media. Necesitamos personas a quienes les guste y tengan el talento para ser editores de programas de videos, para que sean administradores de redes sociales y nos colaboren, hermanos. Pero este trabajo que usted va a ser un trabajo voluntario, hermano, porque la iglesia
no es como un ministerio popular para tal cosa que tiene un presupuesto y que a través de ese presupuesto puede pagarle a cada uno de sus empleados. No, hermano, nosotros somos empleados, somos obreros, siervos de nuestro Señor Jesucristo y estamos sirviendo a la iglesia para su gloria y para su honra y para cumplir el propósito para el cual Él nos llamó. ¿Cuál es ese propósito? Ganar almas para su reino, para gloria y honra de Dios. Por último, debemos dar con un corazón lleno de amor a Dios y al prójimo, porque es así que nosotros recibimos. Si tú no das, tú no recibes. Un principio fundamental. Y no solo en la finanza, que es el principio de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, tú recibes. Lo que tú das, si tú no das, tú recibes. Si no das, no recibes. Mucha gente quejándose, pero ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué no recibo? ¿Por qué la gente no me quiere? ¿Por qué la gente tal o por qué la gente cual? Hermano, revísate en este principio de dar, pero principalmente manifestar el amor de Dios como cristiano creyente del Evangelio en toda criatura. Bueno, mis hermanos, yo quiero bendecirlos en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero en el nombre poderoso de Jesús declarar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo y el amor del Padre sobre cada uno de nosotros que ya fue colocado en nosotros, dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Todos tenemos amor. Nosotros tenemos amor, tenemos que desarrollarlo, tenemos que manifestarlo voluntariamente, romper con el egoísmo, para que ese amor se manifieste en los demás, se manifieste en las almas y ellas se puedan allegar al reino, puedan abrir sus corazones a Jesús, en el nombre de Jesús. También quiero hacer un llamado para estas personas que están invitadas primera, segunda, tercera vez en este culto familiar. Aquellas personas que desean abrir su corazón para Dios, para Jesucristo, vamos a levantarnos y vamos a repetir esta oración. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que moriste por nuestros pecados y resucitaste al tercer día y hoy estás sentado a la derecha de Dios Padre como nuestro intercesor o intermediario entre yo, hombre, y Dios. Yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo y perdona mis pecados. Te doy gracias, Señor Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, hermano, contacta a la persona que te invitó a este culto familiar o contáctanos a través de las redes sociales para que tú puedas saber cuál es el próximo paso después de haber hecho esta oración. Si tú lo hiciste con fe, creyendo en Jesucristo y creyendo que Él es nuestro Señor y Salvador, tú eres un nacido de nuevo. Anota esa fecha, anótala. Anótala porque esta es la segunda fecha más importante. Primer nacimiento natural y ahora nacimiento espiritual. Y declaro que a partir de hoy tu vida será diferente. Tendrá una vida de abundancia, primeramente espiritual. Y que tu vida no será la misma después de Cristo. Gracias, hermanos. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.